Hola, soy Yoyox y te envío saludos desde México y te quiero agradecer ya que siempre me haces dormir con tu podcast. O sea, no puedo dormir sin tu podcast ya que tu voz es tan relajante. Y luego me aburres tanto que me dejas durmiendo y eso no es un insulto, es más bien como un halago. No solo te mando este mensaje porque quiero salir en tu programa, bueno, en tu podcast, como quieras decir. Eh, yo te, yo me suscribí a ti hace tiempo en YouTube y no sabes, a mi familia le funciona de maravilla tu podcast. Eres el mejor podcast para dormir que he escuchado. Yo no me esperaba eso, que alguien hablando me dejara durmiendo. O sea, igual y mi profe de historia me deja durmiendo, pero no tanto como tú. Muchas gracias. Aquí te saludo desde México, mi familia también te saluda desde México y muchas gracias. Espero que no sea tan largo el audio. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Priscila Franco, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. $1 que en realidad no es $1, sino que a mí solamente me llegan 65 centavos, porque la comisión tiene un porcentaje más 30 centavos por cada cobro. Entonces, como el monto es pequeño, el monto es de $1, los 30 centavos significan casi el 30%. La comisión siempre en estos casos es fija, entonces es un pequeño porcentaje más 30 centavos por cobro. Qué sé yo, para montos más altos, no sé, 30 centavos en $50 no es mucho, muy importante. Sin embargo, en $1 sí es casi el 30%, un poco más, porque a mí me llegan 65 centavos de ese dólar. Igualmente, son 88 a día de hoy las personas que están colaborando con este podcast. Estoy súper agradecido con ellas, es por eso que las voy nombrando una a una aquí en los inicios de cada uno de los episodios. Si vos también querés ser una de esas personas que apoyan este podcast, podés encontrar el enlace en la descripción de este episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Ahora también grabo historias para niños, ahora también grabo cuentos infantiles para dormir. No solamente están estas historias que son para adultos, sino que también hay historias infantiles. Podés ir a youtube.com / los mejores cuentos infantiles. Sí, es /. ¿Sí? La dirección igualmente la dejo en la descripción del episodio, pero es youtube.com / los mejores cuentos infantiles. Allí se suscriben y pueden escuchar historias como estas, pueden escuchar un podcast como este, pero en vez de estar orientado a adultos, tiene historias infantiles, historias para niños que ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos o con los hijos de los vecinos. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás esperando que alguien toque tu puerta para poder tener una excusa para levantarte, porque hace mucho que estás quizás dando vueltas en tu cama y no podés
dormirte y no podés conciliar el sueño. Entonces, querés levantarte, pero no te animás. No es una cuestión de valentía, sino más que nada, es una cuestión de buscarle la mejor forma de aprovechar el tiempo. O sea, de aprovechar el tiempo de la forma más eficaz. Tenés quizás, no sería miedo la palabra, pero sí temés equivocarte si te levantás. Temés que te levantes y te despabiles aún más. Temés el hecho de levantarte y que quizás lo que te ocurra es que termines volviendo a la cama quizás mucho más tarde, porque te pongas a hacer algo, te pongas a comer algo, te pongas a mirar algo en la televisión. Quizás te entretengas demasiado y pierdas este valioso tiempo que querés aprovechar ahora mismo para dormir. Quizás le estés temiendo a eso. Y quizás pienses, bueno, si alguien me toca la puerta tendré una excusa perfecta y no podré echarme la culpa a mí mismo, podré echarle la culpa a quien me toque la puerta. Entonces, no he dormido. ¿Por qué hoy no has dormido? ¿No? Mañana tu jefe te preguntará, ¿por qué no has dormido? Bueno, no, porque justo mi vecina me tocó la puerta. A altas horas de la noche yo ya estaba queriendo dormirme y mi vecina me tocó la puerta. Entonces, ¿qué hacer ante una situación como esa? ¿Qué hacer si tu vecina te toca la puerta? Bueno, lo que todo el mundo haría, ¿no? Abrirle, pobre vecina, que está allí fuera muriéndose de frío, ¿no? Está en Florida, ¿no? Con las nevadas. Ahí dice, pensó, ¿no? Ella, yo me mudaré a Florida y aquí no nevará nunca. Y termina nevando. Entonces viene y te golpea la puerta. ¿Qué vas a hacer? Está nevando, está muerta de frío afuera. Le abrís, no importa la hora que sea, no importa que mañana deba levantarme temprano. Uno le abre como buen samaritano que es. ¿No? Esa es la obligación que todos como seres humanos tenemos, ¿no? Ayudar al prójimo, amar al prójimo. Amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Entonces no puedo permitir que la vecina esté afuera muriéndose de frío. Le abriré. ¿No? Lo que ocurra después, bueno, quién sabe si me permitirá dormir o no me permitirá dormir. Pero un plan como ese seguramente es más interesante que yo dando vueltas aquí en mi cama. Seguramente es más interesante que yo no sabiendo cómo acomodarme y no pudiendo dormirme y pensando estupideces. Entonces quiero ahora mismo que me golpeen la puerta. Incluso quiero que sea mi vecina. Porque yo la vi que se ha comprado una blusa que le queda muy bien. Y no tiene oportunidad de usar. ¿Por qué? Porque hace frío, porque nieva. Porque estamos en el medio de una ola polar. Yo tenía una amiga cuyo nombre era Polar. Bueno, no era el nombre, ¿no? Era el apellido. Tenía una fábrica de camperas. Es muy raro, ¿no? El apellido, porque en realidad el hecho de tener un adjetivo como apellido siempre incita a la broma, ¿no? Incita al chascarrillo. ¿Qué es un chascarrillo? Bueno, no sé, es algo así como un chistecillo, ¿no? Un pequeño chiste que uno puede hacer en una determinada situación. Entonces, cuando alguien tiene un apellido que es un adjetivo, siempre le da pie a uno a que haga un chiste, ¿no? Y en este caso, eso ocurría con mi amiga Polar. Pero deja que te voy a contar esa historia luego de saludar a Ajax, ¿no? O Ajax, no le entiendo bien al inicio porque pareciera ser como si estuviera hablando muy cerca del
del micrófono del móvil. No importa. Hemos escuchado su voz al inicio del episodio y me ha propinado bastantes piropos, ¿no? Piropos que para mí son piropos y quizás para otras personas no, ¿no? Me dijo que el podcast era muy aburrido y me dice, no, esto no es algo malo, ¿eh? O sea, me dice, tu podcast es tan aburrido que me duermo. Me dice, pero esto no te lo estoy diciendo como algo malo, sino que te lo estoy diciendo como algo bueno, claro. Porque ese es el objetivo de este podcast. Y quizás esos calificativos que a otras personas podrían llegar a molestarle, a mí me resultan bastante agradables, por decirlo de alguna forma. Incluso después Ajax me hablaba y me decía, o sea, lo han escuchado ustedes al inicio de este episodio, decía que yo era más aburrido que uno de sus profesores, creo que su profesor o su profesora de historia. Eso quizás, reitero, a otra persona le caería mal, pero para mí es un elogio, ¿no? El hecho de que yo te genere aún más sueño que tu profesora de historia es realmente la confirmación de que estoy haciendo bien mi trabajo. Ahora mismo seguramente bostezaste o tuviste ganas de bostezar o sentiste esa pequeña picazón tras la nariz previa a un bostezo que quizás no llegó a ser bostezo, como alguno de esos espermas que andan sueltos allí y que quizás nunca llegará a ser un hijo tuyo. Bueno, esa pequeña picazón tras la nariz no llegó a ser un bostezo, pero quizás en la próxima ovulación llegue a ser un bostezo. Pero en algunos otros casos sí fue un bostezo. Por ejemplo, ahora lo más probable es que hayas bostezado. Eso significa que ya habiendo pasado apenas 10-15 minutos de episodio, yo ya estoy controlando de alguna forma lo que te ocurre. Estoy controlando de alguna forma desde aquí, a través de las ondas sonoras, tu ciclo de sueño. Y ahora mismo, en muy pocos minutos, voy a lograr que te duermas. En muy pocos minutos, lograré que puedas conciliar el sueño, aun cuando has estado buscando eso mismo ya durante todo este tiempo. Hasta que has decidido darle play a este podcast, has estado buscando poder dormirte y no has podido conseguirlo. Y ya quizás se te han acabado las ideas y ya estarás pensando, bueno, ¿cómo hago entonces para dormir? Escuchando este podcast. Este podcast logrará que puedas dormirte, aún cuando ya creías que eso sería una tarea imposible. Aún cuando ya lo has intentado varias veces y no lo has logrado, y creías que sería imposible, bueno, yo lo lograré desde aquí, contando ovejas. Bueno, no, si yo contara ovejas, en realidad el que se quedaría dormido sería yo. Así que, en este caso, el que tendría que contar ovejas eres tú, pero quizás no tienes la posibilidad de contar ovejas porque, no sé, no tenés ninguna oveja cerca, ¿no? Y ahora has bostezado de nuevo. Significa que el trenecito de los sueños ya está en la puerta de tu casa. Significa que ya ahora mismo estás a punto de dormirte, muy
reitero, a pesar de lo que pensabas, a pesar de lo que sentías, quizás sentías que iba a ser imposible y no. Imposible no es nada, ¿no? Impossible is nothing. ¿Qué tiene que ver? Bueno, no lo sé. No sé qué tiene que ver esa publicidad con este podcast. En fin, vamos a enviarle un beso muy grande a Ajax, un beso muy grande que llegue hasta México, no hasta Holanda, ¿no? Porque la gente pensará que Ajax vive en Holanda, ¿no? Y que es el dueño del club de fútbol, pero no. Ajax escucha este podcast junto a su familia, o no sé si todos a la vez, pero escuchan este podcast desde México. Así que a ellos les mandamos un abrazo muy grande, les mandamos un beso que vuele desde aquí hasta México. En México, la gente escucha mucho este podcast y estoy muy orgulloso de que así sea. Es por eso que muchas veces escuchamos la voz de los oyentes de ese país al inicio de este episodio. Saben que, antes de contar la historia de mi amiga Polar, voy a recordarles que estoy haciendo cuentos para niños, ¿no? Que los pueden encontrar en un canal de YouTube que se llama Los Mejores Cuentos Infantiles, @Los Mejores Cuentos Infantiles, y para llegar a él pueden ir al enlace que voy a dejar en la descripción del episodio, o también pueden ir a youtube.com/ Los Mejores Cuentos Infantiles. Allí llegan al canal, que es un canal en el cual publico un podcast muy similar a este, pero orientado a contar historias infantiles, ¿no? Orientado a contar historias para niños. Tiene más o menos la misma estructura que este, pero en realidad es como más concreto, ¿no? Y voy derecho a la historia y sin pegarle al micrófono como le he pegado recién. Así que si gustan de apoyarme y si gustan de las historias infantiles, si tienen hijos o si escuchan el podcast como Ajax con su familia y quieren dormir a sus hijos o a sus nietos o a algún niño que esté allí caminando por la calle desamparado, perdido, en vez de uno aplaudir, ¿no? Como hace en la playa, empieza a aplaudir para encontrar a los padres del niño, directamente le ponen el podcast para que el niño se duerma. Lo llevan para adentro, ¿no? Lo meten adentro de su casa cual perro perdido, ¿no? Viste que uno cuando hay un perro perdido por la calle, qué sé yo, si a uno le gusta el perro, lo quiere adoptar, lo mete para dentro de la casa, le da agua y comida, ¿no? Incluso puede llegar a tenerlo en tránsito, lo que significa que, bueno, lo tenemos hasta encontrarle el dueño definitivo, ¿no? Hasta encontrar a su dueño, o si es un perro callejero, hasta encontrar quien lo adopte. Bueno, en el caso de los niños sería más o menos lo mismo. Si ves un niño solo por la calle, lo metes para dentro de tu casa, le das agua, comida y le pones el podcast, ¿no? Y de esa forma, bueno, tenemos un oyente más. Así que, bueno, este podcast entonces para adultos y el otro podcast en youtube.com/ Los Mejores Cuentos Infantiles, este mismo podcast, pero en versión para niños. Ahora sí, voy a contarte la historia de mi amiga Polar, ¿no? A quien, bueno, obviamente le gastábamos bromas. Lamentablemente, ¿no? Porque, qué sé yo, pobre Polar. Luego se terminó alejando, pero no quiero spoilear nada que tenga que ver con el final de la historia. Siempre cuando hacía frío en el país, incluso cuando hacía frío en la región, nos referíamos a ella y la saludábamos de esa forma, ¿no? Hola, Polar. Incluso era una persona muy buscada en Google en esas épocas.
¿Por qué? Porque todo el mundo, ¿no? Empezaba, "Oh, vino la ola polar, hay una ola polar, ¿no?" Entonces nosotros llegábamos y le decíamos, "Hola polar", y justamente hablábamos de su famosidad, hablábamos de cuán famosa ella era cada una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Porque, qué sé yo, las olas polares no llegan continuamente, ¿sí? O sea, no hay todos los años una ola polar, o sí, pero no es durante todo el año, ni siquiera durante todo el invierno, en un mismo país. Sin embargo, cada vez que había ola polar, nosotros, ¿no? Hablábamos con ella y le decíamos, ola polar. Y ella no es que se enojaba ni se molestaba, pero se ve que mucho no le gustaba, ¿no? Aunque le hagamos chistes con su apellido. ¿Qué de yo? Le decíamos oso, ¿no? Porque era oso polar. Pero es que, ¿cómo le vas a decir? Si tenés a alguien que tiene apellido polar, le tenés que decir oso u osa, ¿no? Algunas veces le decíamos osa, pero muchas veces le decíamos oso. Quizás lo que le molestaba, o qué sé yo, lo que no le gustaba tanto, era el género del sobrenombre que le habíamos puesto, el género del apodo, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque como era una mujer y nosotros le decíamos oso, ¿no? Ahí viene la oso. O incluso ahí viene el oso. Nunca nos decidíamos con respecto a lo que tenía que ver con el género, ni de el sobrenombre en sí mismo, ni del apodo en sí mismo, ni siquiera del artículo que acompañaba a ese apodo. Un día nos pasó que estábamos en una cena, ¿no? Y ella había avisado que llegaría tarde a esa cena, y es por eso que nos dispusimos a recibir a otros invitados que no se conocían entre sí, ¿no? Había invitados nuevos más allá del grupo de amigos que teníamos siempre invitados. Esa noche teníamos invitados nuevos, no estábamos sumando gente al grupo, sino que era, creo que en ocasión de un cumpleaños, algo por el estilo, ¿no? En los cumpleaños suele haber invitados que no se conocen entre sí, porque son todos amigos del que cumple años o de la que cumple años. Bueno, en este caso recuerdo que había gente que no se conocía entre sí, incluso gente que no conocía a mi amiga Polar, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dijeron, bueno, vamos a comer, vamos a comer. No, para que falta el oso. Sí, todavía no vino el oso. Bueno, esperemos al oso entonces, ¿no? Y la gente que no la conocía, gente que no era del entorno, gente que no era de nuestro grupo de amigos, se sorprendía bastante, ¿no? Porque, qué sé yo, quizás esperaban ver a un hombre, esperaban ver a un hombre corpulento, alto, que pareciera un oso desde afuera, ¿no? Eso es lo que se imaginaba esta gente y se sorprendía por el apodo, ¿no? Y dice, ¿por qué le dicen oso? ¿Por qué le dicen oso? Bueno, no, ya vas a ver. Ay, ¿por qué le dicen oso? ¿Por qué le dicen oso? Todos preguntaban, ¿no? Alguna que otra muchacha muy mimosa creía también que el apodo podía llegar a ser por lo tierno, ¿no? No creo que a nadie le hayan puesto como apodo oso por lo tierno o por lo suave, ¿no? Ay, esta persona, este chico es tan suave que vamos a ponerle como apodo oso. No, ese apodo te lo puede poner tu pareja, ¿no? Pero es raro que tu grupo de amigos te ponga un apodo por lo tierno o por lo suave. Entonces, bueno, hay personas que directamente se ve que no tienen ni siquiera dos dedos de frente, como para poder imaginarse eso. Bueno, tenés que ubicarte un poco y pensar quién le estaba poniendo el apodo, ¿no? Éramos un grupo de amigos que se conocía de toda la vida, éramos un grupo de amigos que se había conocido en tercer año de primaria. ¿Qué significa esto? Que estábamos juntos desde los 8 años.
estábamos compartiendo casi todos los días de nuestra vida desde los 8 años. ¿Por qué? Porque habíamos hecho la primaria y la escuela secundaria juntos. Luego habíamos coincidido algunos en la universidad, dependiendo, bueno, obviamente de la carrera que había elegido cada uno, pero la universidad concentraba varias facultades allí, varias carreras en edificios contiguos. Es por eso que también, si bien no estudiábamos juntos, nos veíamos a diario, nos veíamos seguido, nos veíamos en los recreos, nos veíamos en las pausas, nos veíamos a la hora del almuerzo, nos continuábamos viéndonos como si aún estudiáramos juntos, ¿no? Como si aún estuviéramos quizás en la escuela primaria compartiendo el aula. ¿Se entiende? Entonces, éramos, qué sé yo, bastante unidos e incluso nos conocíamos mucho. Pero éramos un grupo de amigos en el cual había tanto hombres como mujeres. Entonces, eso hacía que el grupo fuera quizás bastante respetuoso en determinados aspectos, ¿no? ¿Qué sé yo? Si vos tenés un grupo de amigos en el cual son todos hombres, bueno, muchas veces los chistes son de una forma determinada. Quizás las temáticas que se tocan también son diferentes. Si el grupo de amigos es mixto. Hay diferencias. Incluso hay diferencias también cuando los grupos son solamente de chicas, ¿no? En este caso era un grupo mixto y no teníamos, por el momento, ninguna intención de que eso dejara de ser así. O sea, no iba a cambiar, no estábamos en absoluto disconformes con que el grupo sea mixto. Viste que en algunos momentos puede llegar a haber algún grupo de amigos en el cual, qué sé yo, sean, no sé, 6 hombres y una mujer, por ejemplo. O por el contrario, 6 mujeres y un hombre. Entonces algunos pueden llegar a pensar, bueno, qué sé yo, qué bueno que sería que no hubiera un hombre en este grupo, así podríamos hablar de otras cosas, así podríamos tocar temas de chicas, o por el contrario, ¿no? Los hombres diciendo, che, qué bueno sería que no hubiera una mujer en este grupo para poder, no sé, juntarnos a jugar al fútbol. Como si la mujer no pudiera jugar al fútbol, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, básicamente, de lo que podría llegar a ocurrir. A mí personalmente me aburren los grupos que tienen un solo género, ¿no? Me aburre juntarme solamente con hombres. Incluso disfruto juntándome solo con mujeres. Si hay una reunión y tengo que elegir entre que sean todos hombres o que sean todas mujeres, prefiero que sean todas mujeres, porque realmente no comparto determinados códigos que tienen los hombres cuando están solos, ¿no? Hay determinadas cosas que no me causan gracia ni me llaman la atención, pero en realidad lo más importante es que me aburro. Me aburro con un grupo de hombres solos. Prefiero estar con un grupo de mujeres solas, o prefiero toda la vida los grupos mixtos, como es el caso de la historia que estoy contando ahora mismo, la historia del día de hoy, la historia de nuestra relación con nuestra amiga Polar. No he dicho el nombre todavía de nuestra amiga Polar, pero no lo voy a decir tampoco, porque me parece que no tiene demasiado sentido hablar del nombre de nuestra amiga Polar, porque en realidad lo más importante aquí es el apodo, porque al fin y al cabo es de allí de donde surgió el conflicto. Es a partir del apodo que hay historia, porque si no hubiera sido por el apodo, no habría historia. ¿Se entiende? O sea, si no fuera porque nuestra amiga llevaba como apellido Polar, no habría habido apodo, no le hubiéramos dicho oso,
Y tampoco hubiera habido historia, ¿no? En consecuencia. ¿Por qué? Porque no hubiera pasado nada de esto que voy a contar ahora que pasó. Mi amiga Polar tenía una campera, una fábrica de camperas, ¿no? No tenía una campera. Bueno, sí tenía una campera también. Tenía una campera que era de ella, qué sé yo. Se abrigaba, ¿no? Imagínate que mi amiga Polar no iba a andar por la vida tomando frío. Y menos aún con ese apellido. O sea, con ese apellido estaba, como quien dice, unida al frío, o por lo menos iba a estar unida al frío durante toda su vida. Algunos la comparaban con Elsa, la de Frozen, ¿no? Era Elsa de Frozen. De hecho, ese era el nombre de mi amiga Polar. Un nombre que había sellado, como quien dice, su destino, más allá de su apellido. Imagínate llamarte Elsa. Elsa Polar. ¿No? Está todo bien al principio. Imagínate que era una persona de mi edad, había ido al colegio conmigo. Entonces, claro, para cuando éramos chicos o incluso cuando éramos jóvenes, la película Frozen no existía. Entonces, bueno, ella llevaba por nombre Elsa. Y lo único que llamaba la atención de su nombre era su apellido, ¿no? Polar. Entonces todos la relacionábamos con el frío. A partir de allí. Pero luego aparece la bendita película Frozen. Luego aparece en el cine una persona que se llama Elsa y tiene relación con el frío, de la misma forma que ocurría con nuestra amiga Elsa, que se llamaba de la misma forma y también tenía relación con el frío porque su apellido era Polar, ¿no? Y además le gustaba el frío. Yo no sé si a Elsa le gustaba el frío antes o después de que nosotros empezáramos a hacerle chistes con su apellido, ¿no? O si ella realmente tenía un gusto por el frío independientemente de su apellido. ¿Se entiende? Porque si vos tenés como apellido Polar, bueno, pero te puede gustar o no el frío, ¿se entiende? O sea, tu apellido no marcará tu destino. Bueno, en el caso de Elsa sí, pero digo, si tenés como apellido, no sé, Martillero o Martillo, no necesariamente vas a ser carpintero. Puede no gustarte la madera. No necesariamente vas a vender inmuebles. Puede no gustarte. No necesariamente serás juez. Puede no gustarte. Ni siquiera tendrás la tarea de rematar cuadros valiosos, de llevar adelante una subasta, ¿no? Y pegarle con el martillito, cada vez, al pegarle con el martillito ahí a la mesa, cada vez que estés por adjudicar un producto ante una determinada oferta en una subasta, ¿no? Porque las subastas tienen una determinada cantidad de tiempo. No son días como en eBay, sino que en realidad las subastas llevan minutos, como quien dice. No más que eso, ¿no? Uno ofrece 10, otro ofrece 15, otro ofrece 18, nadie ofrece más, 18 a la 1, 18 a las 2, 18 a las 3 y el tipo le pega con el martillito a la mesa o a algo que tenga ahí. Bueno, imagínate que tu apellido sea Martillo, ¿no? Y ya de niño veías la serie Martillo Hammer. Martillo Hammer que en realidad siempre me resultó como media redundante, ¿no? La serie Martillo Hammer, porque en realidad luego averigüé que hammer en inglés significaba martillo, ¿no? Entonces, una serie
que en Latinoamérica se bautizó como Martillo Hammer, era como una redundancia, ¿no? Porque en realidad la serie original no llevaba por nombre Martillo Martillo, ¿no? No es que una parte del nombre estuviera traducida y la otra no. La serie en España, por ejemplo, se llamaba El Sorprendente Hammer, ¿no? En Ecuador se llamaba Qué Bestia. No sé por qué, pero bueno, se llamaba Qué Bestia. Y en todos los demás países, o por lo menos en la mayoría de los países latinos, se llamaba Martillo Hammer. Hammer es martillo en inglés. Entonces era algo así como martillo, martillo. Ocurre que el nombre del protagonista era Mike Hammer, ¿no? En inglés la serie llevaba por nombre Sledgehammer. Sledge, o sea, no martillo Hammer, no Hammer Hammer, sino martillo Hammer. Bueno, en fin, este muchacho veía la serie Martillo Hammer de niño, aún teniendo el apellido Martillo, ¿no? Y nadie sabe qué carrera seguirá en el futuro, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede seguir muchas carreras. Puede ser, reitero, tasador, puede ser martillero público, puede ser carpintero, puede ser, no sé, fabricante de martillos. En realidad, este niño no mostraba, como quien dice, gusto por la serie Martillo Hammer, ni siquiera gusto por los martillos. Simplemente él conocía al momento del estreno de la serie Martillo Hammer, él conocía ya su apellido, sabía que su apellido era Martillo. Entonces, asociando el nombre de la serie con su apellido, fue allí donde él mostró interés. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, si vos te llamás Martillo y ves una serie por la tele que el protagonista se llama Martillo, decís, la voy a ver. Como niño te despierta interés, porque tu apellido es Martillo y el nombre de la serie también es Martillo. No es que el niño tenía, como quien dice, una obsesión, un gusto por los martillos y allí el universo explotaba, no. Era una cuestión al revés, ¿no? No era casualidad. Oh, se llama Martillo, ve la serie Martillo, entonces su vida estará signada por un martillo. Bueno, no. No, miraba la serie Martillo Hammer por curiosidad, ¿no? Porque decía, mira, este tiene el mismo apellido que yo. No, Mike Hammer era algo así como Miguel Martillo. Y ese era el nombre del niño. Del protagonista de la historia del día de hoy, no. La protagonista de la historia del día de hoy es Elsa Polar. Mi amiga Elsa Polar. La puedes buscar. No sé realmente ahora mismo qué redes sociales utiliza, pero hasta hace poco uno podía googlear su nombre y aparecía, ¿no? Y uno, que yo podía seguirla ahí en Instagram. No sé si ahora mismo todavía existirá esa posibilidad, porque, reitero, se ha alejado de nuestro grupo de amigos, ofuscada, quizás molesta por algo que voy a contarte a continuación, pero quizás ello de alguna forma la haya obligado, entre comillas, a cambiar su nombre, por lo menos el nombre que ella tenía en internet, ¿no? Y ya, para que nadie ya pueda encontrarla con su antiguo nombre. En fin, benditos estudios de Pixar que se les ocurre llevar adelante una película
en la cual aparece una princesa, o una reina, mejor dicho, que tiene el poder de congelar las cosas, o que tiene un poder especial con el hielo o con el frío, que no es un poder polar, pero bueno, se relaciona. Y oh casualidad, que el nombre que eligen para el personaje es Elsa. Cuando la primera película de Frozen salió a la luz, bueno, no nos enteramos tan rápido que esto existía, ¿no? Tardamos en llegar a dar con esa película. Ocurre que esa película fue tan famosa que nadie puede mantenerse al margen. Seguramente todos conocen la película Frozen, independientemente de si tienen hijos, independientemente de si son más grandes o más chicos. Todo el mundo seguramente conoce la película Frozen. Así nos pasó a nosotros, ¿no? Nosotros también terminamos por conocer la película de Frozen y asociarla indefectiblemente con nuestra amiga Elsa Polar. ¿Para qué? Todo lo que nosotros utilizábamos para reírnos de alguna manera con nuestra amiga Elsa Polar, no de nuestra amiga Elsa Polar, sino con nuestra amiga Elsa Polar, había quedado chico, todo ya había quedado pasado de moda, ya nada tenía sentido. Ya había un montón de chistes nuevos para hacer con nuestra amiga Elsa Polar. Incluso nuestra amiga Elsa Polar era rubia, entonces qué sé yo, nosotros la veíamos muy parecida a Elsa de Frozen, ¿no? Faltaba que tuviera una hermana cuyo nombre fuera Ana, pero bueno, no tenía una hermana cuyo nombre era Ana. Lamentablemente, porque si no, qué sé yo, la relación hubiese sido total. Incluso la hubiésemos llevado directamente a Estados Unidos a golpearle las puertas a los señores de Pixar a que le brindaran algún tipo de reconocimiento, ¿no? O, qué sé yo, a que le otorgaran un premio por $1 millón mínimamente, porque, claro, llamarte Elsa Polar, ser rubia y tener una hermana que se llame Ana, cuando vos estás sacando al mundo, como quien dice, una película que versa sobre una princesa con poderes o una reina con poderes de manejar el hielo, cuyo nombre es Elsa y es rubia, y tenés, como quien dice, la personificación en ser humano del personaje de tu película, es una estrategia de marketing terrible. Entonces nosotros la hubiéramos llevado a nuestra amiga Elsa. Ahora que lo pienso, la podríamos haber llevado igual, ¿no? Porque que se llamase Elsa Polar y que fuera rubia, bueno, pero es como que faltaban detalles. Quizás hubiéramos viajado hasta Estados Unidos y quizás no nos hubieran prestado atención. Ya si hubiera tenido una amiga, o una hermana, mejor dicho, que se llamase Elsa, bueno, ahí sí, obviamente la hubiéramos llevado. Y hubiéramos llevado también a la hermana y la hubiéramos teñido de colorado a la hermana, ¿no? Para que fuera todo más real. En fin, mi amiga Elsa tenía una fábrica de camperas. No había puesto ella la fábrica de camperas, sino que era una fábrica heredada de sus padres y de sus abuelos, ¿no? Sus antepasados polares. Que no eran antepasados polares, en realidad, eran antepasados polar. Porque era un apellido, o sea, no tenemos por qué pluralizar el apellido. Ellos eran los polar, no eran los polares, por más que fueran muchos. Porque no era que vivían en el polo, sino que era ese su apellido, ¿no? Y bueno, y lo habían utilizado muy bien, ¿no? Porque las camperas eran camperas polar, o polar, como le decía a alguien, ¿no? Yo tenía un amigo que llamaba de esa forma a la marca de camperas, ¿no? Polar. Que en realidad la familia de Elsa se había encargado de
popularizar el nombre de la marca de camperas así, ¿no? De tal forma que no fuera una referencia obvia al apellido y no fuera el apellido directamente la marca de las camperas. Sin embargo, era un buen nombre para una marca de camperas porque ese nombre estaba asociado al frío, ¿no? Y una campera, una chaqueta, como quien dice un abrigo, está asociado también al frío. Entonces era un buen nombre, a ellos les fue muy bien, su abuelo creó la marca, creó la fábrica y bueno, la fábrica fue creciendo hasta tal punto que ahora mismo la estaba dirigiendo nuestra amiga Elsa. Si bien no era, como quien dice, la única dueña de esa fábrica, porque la marca tenía accionistas y demás, ella estaba dando sus primeros pasos y su padre estaba, como quien dice, encargándose de enseñarle todo lo que ella necesitaba para poder hacerse cargo de la fábrica, ¿no? Fábrica que tenía aquí en esta ciudad, en la ciudad donde nosotros vivimos, en la ciudad donde fuimos al colegio y demás, y además tiene fábricas en otros lugares, ¿no? Tiene fábricas en otras ciudades. Sin embargo, la fábrica central está aquí, la fábrica más grande está aquí. Y esa es la fábrica de la que Elsa se estaba intentando hacer cargo. Todo se desvirtuó cuando apareció la película Frozen, ¿no? Y nuestra amiga Elsa estuvo a punto de cortar todo tipo de relación con nosotros, ¿no? Qué sé yo, estuvo a punto de mandarnos a freír churros en varias ocasiones, por decirlo de alguna forma. Porque nosotros, qué sé yo, amparándonos en que era una de nuestras amigas de siempre y amparándonos en que ella nunca se enojaba, por lo menos nunca expresaba enojarse, bueno, quizás nos abusábamos, ¿no? Pero imagínate, teníamos el chiste servido. Nuestra amiga se llamaba Elsa, Elsa Polar, tenía una fábrica de camperas para el frío y salía la película con la reina Elsa que congelaba todo. Elsa Polar, ¿no? Y si hacemos un muñeco. Era al fin y al cabo el chiste seguro. Sin embargo, a nuestra amiga Elsa no le gustaba mucho. Es por eso que después le cambiamos el apodo, ¿no? Dejamos de decirle Elsa, la vimos molesta, dejamos de hacerle chistes con Frozen y empezamos a llamarla con el antiguo apodo, ¿no? El apodo que le habíamos puesto en la escuela secundaria, ¿no? En la escuela secundaria le decíamos Oso. Reitero, una vez, y cumplo con esa mini historia dentro de esta gran historia de mi amiga Elsa que estaba contando, había una mini historia de un día que estábamos en un cumpleaños, creo recordar, y Elsa estaba por llegar tarde y todos preguntaban, ¿no? Falta el oso, ¿dónde está el oso? Vamos a comer, dijo uno, y decimos, no, no, falta el oso, bueno, esperemos al oso. Había personas que no la conocían, que pensaban que era un hombre, personas que pensaban que quizás era un hombre muy tierno, y muy dulce, y muy suave. No tenía que ver con eso el apodo. Otras personas pensaban que era una persona muy corpulenta, ¿no? Grande, gordo, como un oso. Pero no, tampoco tenía que ver con eso. Obviamente que todos se sorprendieron cuando vieron llegar al oso. Era una muchacha rubia, más bien bajita, muy similar a Elsa de Frozen. Era, como quien dice, Elsa de Frozen convertida en un ser humano, ¿no? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ahí llegó el oso. La abrimos y aparece ella, ¿no? Rubia, esbelta, vestido, escote, espalda al descubierto, piernas largas, ¿no? Bueno, qué sé yo, aunque fuera
una persona bajita, o sea, una persona de estatura media, las piernas pueden ser largas, ¿no? Pueden ser o más largas o más cortas. Ella parecía tener las piernas largas, o quizás era ese vestido que le hacía parecer como si tuviera las piernas largas, ¿no? Con un tajo al costado. Parecía ser como, realmente no recuerdo, pero parecía ser como si esa fiesta de cumpleaños fuera una fiesta muy importante, ¿no? Porque, qué sé yo, para que Elsa estuviera vestida así, no es que habitualmente se vistiera mal, pero qué sé yo, estaba vestida muy de gala. Yo no recuerdo cómo estaba vestido yo, ni siquiera puedo recordar cómo estaban vestidos los demás. Lo que sí recuerdo es que Elsa ese día se hizo una trenza, entonces era todavía más parecida a Elsa de Frozen. Por suerte, las personas de la fiesta no sabían que su nombre era Elsa, ni siquiera sabían que su apellido era Polar, ni siquiera sabían que tenía una fábrica de camperas, no conocían absolutamente nada de Elsa. Ahí llegó el oso. Imagínate la sorpresa de esta gente cuando abrimos la puerta y aparece la rubia. Todos se asombraron y dijeron, ¿y el oso dónde está? Ella es el oso. ¿Cómo que ella es el oso? Sí, bueno. Entonces ahí empezamos a dudar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le contamos? ¿No le contamos? Porque en realidad para explicar por qué el apodo había que explicar lo del apellido y había que explicar cómo se llamaba. Bueno, cómo se llamaba no tanto, porque cuando ella empezó a saludar, se presentaba con las personas que no conocía, ¿no? Como habitualmente uno puede llegar a ser, ¿no? Llega, saluda y dice, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Elsa. Ella sola hablaba de su nombre, ¿no? Pero qué sé yo, teníamos que explicar por qué el apodo, teníamos que explicar quizás algún detalle de más que quizás a Elsa podía no llegar a gustarle y nosotros no queríamos, porque ya veníamos quemados con el tema de Frozen, ya veníamos, como quien dice, con pie de plomo, sin ser nosotros Iron Man, veníamos con pie de plomo por las dudas, porque no queríamos que Elsa se volviera a enojar con nosotros, porque en realidad no es que se enojó, no es que se molestó simplemente, sino que se alejó del grupo durante mucho tiempo, entonces no queríamos que eso volviese a ocurrir, y sin embargo volvió a ocurrir, y todo después de este cumpleaños al que estoy citando. ¿Por qué? Porque, claro, los invitados estaban curiosos. Y yo no recuerdo quién, pero seguramente alguien del grupo habló y dijo algo de más. Empezaron a contar, no recuerdo quién exactamente, no sé incluso si fue una sola persona, pero empezamos a contar el porqué del apodo. Ella incluso no quería que la llamáramos de esa forma, porque ella decía que ese apodo espantaba a sus posibles candidatos, ¿no? Elsa estaba soltera todavía y decía que ese apodo podía llegar a espantar a algún posible candidato. Me dice, imagínate que en la fiesta esta, ¿no? Hay un tipo un tipo que está bueno, un tipo atractivo, ¿no? Y vos decís, ahí está por venir el oso, está por venir el oso. El tipo no se imagina que está por llegar una mujer como yo, me decía, ¿no? Ella. Entonces quizás el tipo está soltero, es un buen partido, y yo no llego a conocerlo. ¿Por qué? Porque viste que yo suelo llegar tarde, me decía Elsa. Porque Elsa, desde que había empezado a manejar la fábrica, bueno, tenía otros horarios y muchas veces no tenía un horario de salida de su trabajo, ¿no? Muchas veces salía cuando podía. Entonces, muchas veces organizábamos reuniones de amigos así, de este estilo, y ella llegaba cuando podía. Entonces, muchas veces, te diría la mayoría de las veces, estábamos todos ya reunidos cuando ella llegaba, pobre, llegaba cuando podía, cuando sus compromisos laborales la dejaban escaparse. Entonces, me dice, mira, viste que yo llego cuando puedo. Bueno,
mirá si el tipo que está ahí, que yo puedo llegar a conocer y dejar de ser una solterona que se dedica solamente a su trabajo, imagínate si hay un tipo al que yo puedo conocer y con quien entablar una relación, y yo llego tarde y el tipo se va antes que yo llegue. Y yo le digo, pero mira, Elsa, no tenemos la culpa nosotros. Sí, dice, tienen la culpa ustedes. ¿Por qué? Y dice, porque si ustedes están diciendo, falta el oso, todavía no llegó el oso, qué sé yo, si hay una persona atractiva, si hay un hombre al que yo pueda conocer, ese hombre no se sentirá intrigado por ver quién es el oso. ¿Se entiende? Imagínate que ese hombre también esté soltero y esté en la misma situación que yo, y el destino quizás nos haya juntado a los dos en una reunión de cumpleaños similar a esta, ¿no? Similar a esta que te estoy contando. El destino nos junte a los dos, me decía Elsa. Pero ¿qué pasa? Yo llego tarde por el trabajo. Y este hombre, también soltero, también en búsqueda activa, se tiene que ir porque se le hace tarde, ¿no? O se tiene que ir porque se aburre, o se tiene que ir por X razón. Si vos decís, está por llegar el oso, falta el oso, esperemos al oso, para el tipo no va a ser ningún incentivo esperar al oso. ¿Se entiende? Esperar a un tipo que la gente piensa que es un tipo corpulento, grande, gordo, por eso le dicen oso, qué sé yo. Si hay un hombre allí que está intentando decidir entre irse o quedarse, realmente el hecho de que falte el oso, el hecho de que el oso todavía no haya llegado, no le resulta, o sea, no le cambia la ecuación, ¿se entiende? El hecho de que el oso todavía no haya llegado no lo obliga, entre comillas, a quedarse, ni siquiera lo incentiva a quedarse. En cambio, si ustedes se refirieran a mí como Elsa, el tipo está soltero, ¿no? Se aburre, dice, che, me quiero ir. De todas las que hay acá, la mitad están casadas, la mitad no me gustan. Me estoy aburriendo, no conozco a nadie, porque es uno de esos cumpleaños en los cuales aparece gente que no se conoce entre sí, y de repente todos están diciendo, no comamos todavía porque falta Elsa, no vino Elsa, esperemos a Elsa. Bueno, quizás el tipo tiene ahí, como quien dice, un incentivo para quedarse, porque dice, mira Elsa. Me voy a quedar un rato más hasta que venga Elsa, así por lo menos la conozco. ¿No? Mirá, sí, Elsa es ahí el amor de mi vida. Sin embargo, si ustedes se refieren a mí como el oso, ¿para qué falta el oso? No vino el oso. El tipo, si es heterosexual, dice, ¿para qué me voy a quedar para conocer al oso? No me interesa. Me voy. Así que el apodo que ustedes me ponen no me ayuda. Bueno, oso, le decíamos nosotros, quédate tranquila. Vamos a intentar no decirte más así. Bueno, una promesa que nunca cumplimos. ¿Se entiende? Es por eso que ese día, el día del cumpleaños, cuando ella llega, todo el mundo pregunta, todos empiezan a saber que su nombre es Elsa, preguntan por qué le decimos oso, le hablamos de su apellido, le hablamos de la fábrica de camperas y demás, y no tardan los invitados allí en asociar a Elsa con el personaje de la película, ¿no? Con Elsa de Frozen. Y nuestra amiga, Elsa Polar, ya estaba, como quien dice, harta de que la relacionemos con Elsa de Frozen. Nosotros teníamos prohibido relacionarla con Elsa de Frozen. ¿Qué es lo que ocurre en esa fiesta luego de que todo el mundo se entera? Un chistoso por allí
en algún momento, que no recuerdo cómo llegó, tuvo la fantástica idea de hacer un chiste y relacionar a Elsa, a nuestra Elsa, con Elsa de Frozen. Era obviamente una persona que no conocía a Elsa, por lo menos hasta esa noche. Ocurre que yo era una fiesta de cumpleaños bastante íntima, estábamos todos sentados alrededor de una misma mesa. Había alcohol, entonces la gente estaba como bastante desinhibida y todos habían entrado en confianza con todos, más allá de que no se conocieran entre sí previamente. Alguien hizo un chiste. Alguien habló de nuestra Elsa y la relacionó con Elsa de Frozen. Hacía mucho que nadie le hablaba a Elsa acerca de Frozen porque sabíamos cómo se ponía y ya nos había brindado una especie de ultimátum, ¿no? Y nos había dicho, bueno, si alguien me vuelve a hablar alguna vez de Frozen, tenía como una especie de fobia ya, había desarrollado como una especie de rechazo hacia Frozen. En el preciso instante en el cual le hicieron el chiste sobre Frozen, creo que la persona que lo hizo no lo pensó, pero fue el último chiste sobre Frozen que le pudieron haber hecho. Elsa tomó su abrigo, tomó sus cosas, un abrigo marca Polar, y se fue. Obviamente, nosotros salimos a buscarla, salimos a correrla, a decirle, no te vayas, Elsa, esta persona no sabía. A Elsa no le importó, paró un taxi en la puerta, se subió y se fue. Nos quedamos atónitos, ¿no? Estábamos allí afuera esperando a ver si a Elsa se le ocurría volver. El taxi se perdió en el horizonte y Elsa no volvió. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cuán grave era la situación. No supimos si ir a buscarla, si ir tras ella, si ir luego hasta su casa. Optamos por no hacer ninguna de esas cosas y optamos por volver a la fiesta y continuar como si nada hubiera pasado. Alguien por allí le mandó un mensaje de WhatsApp en algún momento de la noche al que Elsa no respondió. Al otro día todos intentamos comunicarnos con ella y Elsa no respondía. La llamábamos y su número aparecía como un número fuera de servicio. ¿Viste cuando llamás a alguien y te dicen, no, este número no es de nadie? Y no entendíamos qué había pasado. Los mensajes de WhatsApp no le llegaban tampoco. Optamos por comunicarnos por mail, pero tampoco nos respondió. Fuimos hasta la fábrica. En la fábrica, sus padres nos dijeron que sí, que ella había estado allí, pero que había pedido mudarse a otra ciudad y que había pedido ocuparse de la fábrica de otra ciudad. Y que era muy urgente y nosotros no sabíamos por qué. Pero pidió hacerlo de forma urgente y pidió por favor hacerlo ese mismo día. Eso nos contaban los padres del oso. O sea, dijeron, mira, vino ayer, nos dijo que se quería hacer cargo de la fábrica de otra ciudad y que lo quería hacer hoy mismo, que ya que había ocurrido algo que no nos podía contar, por lo menos por ahora, pero que necesitaba irse de la ciudad y asentarse en otro lugar, hacerse cargo de la fábrica en otro lugar. Y que por favor que no le dijéramos a ustedes de qué ciudad se trataba, en qué ciudad ella se iba a instalar. Por favor, le decíamos nosotros, señor Polar, díganos, somos sus amigos de toda la vida. Sí, pero nos pidió expresamente que no le dijéramos a nadie. ¿Qué es lo que pasó? Chicos, cuéntenme. Cuéntenle al señor y a la señora Polar qué ocurrió con Elsa, porque
ella se quiere ir a otra ciudad. ¿Por qué? Si nosotros le estábamos enseñando cómo dirigir esta fábrica, ¿por qué se quiere ir a otra fábrica de otra ciudad? ¿Por qué deja atrás sus relaciones? ¿Por qué deja atrás su casa? ¿Por qué deja atrás su vida y se va? Ustedes deben saber qué es lo que ocurrió. Oh, chicos, amigos de mi hija, cuéntenle al señor Pollard. Mire, señor Pollard, usted sabe que nosotros hemos tenido bastantes peleas con Elsa. En principio, luego de lo de Frozen y demás. Uy, sí, decía, ¿no? Decía el viejo Pollard. El viejo Pollard, mientras le contaba, ¿no? Mientras nosotros le contábamos, asentía con la cabeza. Bueno, señor Pollard, anoche estábamos en un cumpleaños y un tipo que no tenía idea le volvió a hacer un chiste acerca de Frozen. El viejo Pollard se agarró la cabeza y dijo, bueno, ahora entiendo todo. ¿Qué podemos hacer? Señor Pollard, le decíamos nosotros al viejo Pollard, ¿no? Nada, dice, no hagamos nada, dejémosla que se aleje. Seguramente estará en un estado que ni siquiera ella podrá manejar, algo así como le pasaba a Elsa de Frozen, ¿no? En el momento en el cual se encierra porque no puede manejar el poder que ella tiene, ¿no? Y que le habla su hermana a través de la puerta y le dice, y yo soy un muñeco. Bueno, algo así pasaba con nuestra Elsa. No puede ser más parecida a la Elsa de Frozen, ¿no? Hasta incluso en esas cosas, ¿no? Ella se aleja y se esconde y no quiere ver a nadie, así como la Elsa de la película. El viejo Pollard nos dijo, bueno, dejémosla, dice, no la molestemos porque seguramente ahora puede llegar a ser lo peor que hagamos, molestarla, así que dejémosla que se vaya a otra ciudad y se ocupe tranquila de la fábrica en la otra ciudad. Bueno, pero señor Pollard, ¿qué podemos hacer? Nosotros queremos seguir teniendo contacto con Elsa. ¿Cómo sabremos cómo está ella? Si está bien, si está mal. El viejo Pollard nos dijo que él se ocuparía y que él nos informaría acerca de cualquier situación que a nosotros pudiera llegar a interesarnos, ¿no? Que tuviera que ver con la situación actual de nuestra amiga Elsa. Bueno, el viejo Pollard nunca nos comunicó nada, ¿no? O sea, ya pasaron como 3 años. Hace 3 años que se fue Elsa. Y nosotros todavía no sabemos nada, porque el viejo Pollard no nos quiso decir nada. La madre también está como, viste, con un secreto de sumario. A Elsa no la vimos más porque está en otra ciudad. Por recomendación del viejo Pollard, nunca fuimos a verla, nunca intentamos comunicarnos con ella. Por una determinada cantidad de tiempo, era al principio, pero luego el tiempo siguió pasando. El viejo no nos daba ningún tipo de información. Intentamos hablar con el viejo Pollard y nos cortó la comunicación, más o menos como lo hizo Elsa. Así que no nos quedó otra opción más que resignarnos. Además, el tiempo pasó y si bien nosotros extrañamos a nuestra amiga, también ya medio como que nos acostumbramos, ¿no? A tener una amiga menos. Incluso también nos acostumbramos a que ya no tenemos una amiga cuyo nombre es Elsa. ¿Viste? Cuando dejas de ver por mucho tiempo a una persona, que como que te desacostumbras y es como que, bueno, pasó el tiempo y ya nos alejamos y ya si nos volvemos a ver mañana ya no es lo mismo, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que estuvimos alejados y el hecho de que ya haya pasado mucho tiempo hace que hayan pasado un montón de cosas sin que Elsa haya estado con nosotros, ¿no? Sin que Elsa haya compartido cenas, cumpleaños, eventos de amigos, sin que haya tenido comunicación con nosotros. Entonces es como que ya
los recuerdos de Elsa, amiga, son lejanos, ¿se entiende? Entonces es como que ya no la necesitamos tanto y se ve que ella no nos necesita a nosotros. Quizás algún día la volvamos a ver, ¿quién te dice? O sea, sabemos exactamente dónde queda la fábrica de Polar, es una fábrica de camperas que está, como quien dice, expandiéndose cada vez más, no sabemos si es mérito de ella o mérito del viejo Polar, pero tenemos algunos de nosotros cierta esperanza, inconsciente quizás, de que algún día nos volveremos a ver, de que algún día nos volveremos a encontrar con Elsa y quizás nos demos un abrazo o quizás nos saludemos de una forma muy fría o quizás nos crucemos y ni siquiera nos miremos. ¿Quién sabe? Pero seguramente alguna otra oportunidad existirá y será quizás cosa del destino. El momento en el cual nos vaya a cruzar, porque quizás cada uno de nosotros esté con sus cosas y no vayamos a prestarnos atención, o quizás por el contrario, todavía estemos pensando el uno en el otro. Es por eso que dependerá todo del momento en el cual nos vayamos a cruzar, pero creo firmemente que en algún momento nos volveremos a cruzar. Dulces sueños.